Cordial saludo, apreciadas colaboradoras. Mi nombre es Betsabe Álvarez y vamos a tratar capacitación del mes de julio sobre empaque y rotulado. El objetivo de la capacitación es dar a conocer al personal operativo la normatividad aplicable al empaque y rotulado de alimentos en la planta de producción y en puntos de venta de servicios integrales en alimentos. La capacitación inicia con los empaques para alimentos. Se entiende como empaquetado a todo aquel proceso para proteger y resguardar un producto durante sus procesos de distribución, almacenaje y manipulación. El empaquetado de alimentos tiene como función mantener en condiciones óptimas su contenido. Bien, ¿a qué se refiere en condiciones óptimas? Cuando nosotros dejamos un alimento al ambiente o expuesto al ambiente, como hemos visto en anteriores capacitaciones, este se puede ver afectado por las condiciones existentes, es decir, puede estar en riesgo de contaminación por hongos, por bacterias, o puede simplemente ser afectado por la humedad, por la suciedad, por el oxígeno, como es el caso de las frutas como la sandía, las manzanas y demás. El objetivo al emplear un empaque es conservar las condiciones adecuadas, las mejores condiciones para el consumo de un alimento. Los principales empaques empleados en la industria de alimentos son vidrio, metal, plástico, papel y cartón. Y estos se emplean considerando ciertos fenómenos de interacción entre el empaque y el alimento. Bien, existen diferentes fenómenos de interacción. Vamos a hablar de uno muy sencillo y muy fácil de comprender, que es la migración. ¿Qué ocurre? Cuando un alimento está contenido en un recipiente y este recipiente desprende ciertos componentes que posee, pueden llegar al alimento y a esto se le llama migración. Ejemplo: cuando en la cafetería calentamos un pastel y lo colocamos en una servilleta. Si este pastel dura mucho tiempo en la servilleta se va a empezar a deshacer y varios compuestos de carbono de la servilleta se van a transferir al pastel. A esto se le llama migración. También lo vemos en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando compramos una torta para una celebración, cuando compramos una pizza, cuando compramos papas, generalmente ocurre en materiales, o se hace más evidente en materiales de cartón, pero también puede ocurrir en materiales de plástico. Por ejemplo, existen unas bolsas en las que se solía hacer el mercado, que son rayadas, azules, negras, rojas o verdes, y estos tintes que contienen se pueden transferir al alimento, de manera que se genera una migración. La migración no necesariamente puede representar algo negativo dependiendo de las características del material, pero cuando estamos hablando de materiales tóxicos, como por ejemplo de los tintes, podemos estar llegando a una intoxicación. ¿Cómo lo podemos evitar? Analizando los factores que nos afectan las condiciones de empaque, por ejemplo, las características del alimento. En una bolsa de estas rayadas no podríamos empacar un espagueti, un arroz o carnes. ¿Por qué? Porque los tintes de la bolsa se transfieren directamente al alimento y terminan llegando a nuestro organismo. Pero en estas bolsas sí se pueden empacar cosas ya empacadas, como frascos de salsas, frascos de mermelada y demás, que sean un contenedor de un empaque original. También debemos analizar los componentes de estos empaques. Entonces, vamos a hablar acerca de los componentes de los plásticos. Los empaques plásticos contienen monómeros o polímeros o polipropilenos. Dependiendo de las características de estos polímeros, pueden ser o no tóxicos para los alimentos.
En la actualidad se manejan polímeros biodegradables que pueden evitar que se generen este tipo de contaminaciones. Sin embargo, dentro de los materiales de empaque menos dañinos para los alimentos están los plásticos, debido a que sus porosidades son muy pequeñitas. Por ejemplo, ahora vamos a hablar acerca de las porosidades. ¿Qué pasa? Cuando un material es poroso, es fácil que se acumule suciedad o que se almacenen microorganismos o esporas, o que simplemente atraviesen los poros. Por eso no se recomienda almacenar en materiales como cartón productos de alto riesgo como quesos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a contaminarse gracias a estas porosidades. También podemos verificar la durabilidad de los alimentos. Si nuestro alimento nos dura o va a estar contenido apenas unos minutos, como es el caso de un pastel, cuando le entregamos al cliente en una servilleta no va a haber ningún problema, pero no podemos tener contenido un pastel durante 3 días en una servilleta. Para ello necesitamos un material más resistente y que nos asegure que no se va a generar ningún tipo de contaminación. También debemos verificar la hermeticidad. La hermeticidad es la forma de asegurar que entre mayor sea la hermeticidad, es más sellado y más protegido está un alimento. Por ejemplo, un alimento contenido en un frasco de vidrio con tapa al vacío va a estar mucho más hermético que un alimento almacenado sencillamente en una bolsa plástica. Este tipo de factores nos ayudan a verificar cuál es la mejor manera de almacenar nuestros alimentos, pero es muy importante siempre tener en cuenta las características del alimento que vamos a empacar. Tampoco podemos utilizar una herramienta de empaque muy sofisticada para un alimento que es resistente y que adicionalmente tiene un tiempo de vida útil muy corto. En la empresa Servicios Integrales en Alimentos, debido a las características de los alimentos que nosotros manipulamos, el empaque, manejamos diferentes tipos de empaque. Por ejemplo, de la planta de producción se envía el producto en unas canastillas con una bolsa tina. La bolsa tina es la división entre el alimento y la canastilla plástica. De pronto la canastilla no se encuentre en las mejores condiciones de asepsia, entonces el capuchón nos va a evitar que el alimento se encuentre en contacto directo. Además, va a evitar las interacciones con la humedad y el oxígeno del ambiente. Cuando llegamos al punto de venta, el alimento, ya utilizamos también el capuchón para cuando almacenamos los alimentos, ya sea en las alacenas o en las neveras refrigerantes, o vinipel cuando exponemos el producto en las bandejas. El vinipel también es una forma de empaque para alimentos. ¿Qué hace? Básicamente evita que hayan interacciones entre oxígeno u humedad con el exterior y protege al alimento de este tipo de interacciones. Evidentemente, el vinipel no es de un material resistente, por lo tanto, no es un empaque que nos sirva para el transporte de alimentos. Me gustaría compartirles un video sobre una manera de empaque que es al vacío, que es muy importante o aplica bastante para alimentos de alto riesgo como carnes, quesos y demás, y verduras también. Nosotros lo podemos encontrar productos empacados con esta metodología en diferentes supermercados, y me gustaría que observaran cómo es el procedimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eduardo Cabañas y esto es Cocinando con Edu. En el día de hoy
eliminamos todo el aire, todo el oxígeno que hay dentro de la bolsa. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Bueno, aquí tengo la máquina para empacar el vacío, y aquí tengo mi producto, tengo un filete de punta gorda. Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué empacamos el vacío? Para garantizar que nuestros alimentos tengan más vida útil, para que las bacterias, que son anaerobias, que necesitan el oxígeno para vivir, sean eliminadas o no vivan dentro de nuestro empaque, dentro de nuestros alimentos empacados al vacío. Entonces, primer tip para cuando vayamos a utilizar nuestra máquina es poner la bolsa que siempre nos quede de a 1 o a 4 centímetros sobrante para que la máquina empaque bien. Aquí podemos notar. Entonces, segundo tip, vamos a bajar cuidadosamente la tapa sin que se nos vaya a quedar las mangas de la chaqueta, porque ahí tendríamos un accidente. Bajamos y aseguramos. Bajamos y aseguramos. Bajamos, aseguramos. Entonces pueden ver cómo va eliminándose el oxígeno dentro de la bolsa. Entonces ya pueden notar acá cómo va disminuyendo y listo. Pueden notar cómo queda empaquetado nuestro producto. Algunas de las máquinas, cuando ya terminan todo el proceso, ellas abren la tapa solas. Damos el seguro y ya tenemos nuestro producto empacado al vacío. Si notan que está como chupado, es por eso, porque todo el oxígeno que había dentro de la bolsa, la máquina lo sacó. Entonces así es como tenemos nuestros empaques al vacío. Siempre tiene que estar así, todo selladito, todo escurrido. Entonces espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse aquí abajo. Muy bien. Este método es empaque al vacío y lo que hace esencialmente es eliminar todo el oxígeno que se encuentre dentro del empaque, de manera que va a evitar que aquellas bacterias que necesitan oxígeno se desarrollen. Por esto es un método que se utiliza esencialmente para productos de alto riesgo. Vamos a hablar ahora un poco acerca de rotulado y etiquetado. Muy bien. En diferentes situaciones les he explicado que un rótulo es la identidad de un producto. Es como si fuera el registro civil de una persona. Es lo que identifica cómo se llama el producto, cuándo fue elaborado, qué contiene, cuándo es su fecha de caducidad y bien, otro tipo de requisitos que exige la normatividad y vamos a ver un poco más adelante. Vamos a empezar con lo esencial de rotulado y etiquetado para servicios integrales en alimentos. Bien, este rótulo es esencialmente el que nosotros manejamos para puntos de venta y planta de producción, que es obligatorio que diligenciemos siempre, absolutamente todos los ítems. El nombre del producto completo, sin abreviaciones, la cantidad, y en la cantidad siempre debemos identificar las unidades. ¿Por qué? Cantidad se puede definir en unidades o lo podemos definir en peso, en gramos, en kilogramos, podemos definirlo en empaques por 10, podemos definirlo en empaques por 15. Para ser específicos debemos siempre colocar cuál es la unidad de medida que estamos utilizando. Nosotros utilizamos unidades. Por eso siempre es importante que coloquemos 10 unidades, 20 unidades y no únicamente el dígito. El lote. El lote de los productos está compuesto por
los 6 dígitos de su fecha de producción. Es decir, empezando con el día, el mes y finalizando con los últimos 2 dígitos del año. En este caso estamos viendo un lote 03 del 04 del 17 de pastel de pollo. Quiere decir que este pastel de pollo fue elaborado el 3 de abril del 2017. Como se dan cuenta, el lote no contiene puntos, comas, guiones, slash ni nada por el estilo, de manera que lo compone un solo número de 6 dígitos. La fecha de producción sí aparece con el día, el mes y el año separado con slash. También debe contener la fecha de vencimiento. Esto es muy importante. Nunca podemos rotular un producto sin fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque es difícil identificar de esa manera si el producto puede ser inocuo o no inocuo, apto o no para el consumo. Y por supuesto, el responsable. ¿Quién dice que esta información que está diligenciada es correcta? Por lo tanto, también debemos diligenciar este ítem que omitimos frecuentemente. Cuando es un producto reempacado, debe llevar la misma información del producto original. Ejemplo, quesos, salchichas, salsas. Cuando nosotros reempacamos las salsas en los tarritos dispensadores, debemos colocar el nombre del producto, la cantidad en gramos que va a contener ese dispensador, el lote que lo podemos encontrar en el empaque original, señalado por una L, la fecha de apertura o la fecha de producción. Cualquiera de estas dos fechas la pueden colocar. Es mejor que ustedes coloquen la fecha de apertura. De esa manera se va a tener mayor control de la rotación del contenido de la salsa. Por supuesto, la fecha de vencimiento, que también debe ser de acuerdo a la fecha del empaque original, y el responsable. Cuando el producto ya no es almacenado, ya no lo tenemos en la nevera de refrigeración o en una alacena, sino que lo pasamos a la vitrina, vamos a emplear las bandejas, y en las bandejas vamos a colocar un pequeño rótulo que va a contener el nombre del producto y el lote al que corresponde. El lote es el que aparece en el rótulo original. El lote no es ni la fecha en la que recibimos el producto ni la fecha de vencimiento. Es la fecha de producción con los 6 dígitos sin el slash. En este caso es el rótulo que teníamos inicialmente, que es este pastel de pollo del lote 030417, y en la bandeja lo exponemos de la misma manera. Así vamos a tener un mayor control sobre los productos. Es importante que el rótulo sea cambiado cada vez que se termina el producto. Se lava la bandeja y se surte nuevamente, colocando el rótulo para el nuevo producto que vamos a poner en vitrina. Cuando recibimos una materia prima o cualquier otro producto en el punto de venta, debemos tener en cuenta que siempre contenga estos ítems de información. El nombre del producto completo, no debe ser una marca, la lista de ingredientes, el contenido neto, el nombre y dirección del fabricante o importador, el país de origen, la identificación clara del lote y de fecha de vencimiento. Estos dos ítems son los más importantes que debe contener un producto. Las condiciones de conservación, de acuerdo a lo que les explicaba en la capacitación pasada, porque esto nos va a permitir darle un buen manejo al alimento y no dañar así su fecha de vencimiento. Es decir, cuando un alimento nos dice que debe conservarse en refrigeración y nosotros lo ponemos al ambiente, al hacer ese cambio de su condición de conservación, la fecha de vencimiento cambia automáticamente. Es decir, que si nos dice que un producto se va a vencer en 5 días en refrigeración y nosotros lo dejamos al ambiente, nuestro producto ya no nos va a durar 5 días, probablemente nos dure únicamente un día.
Entonces, esto es muy importante para que lo consideren. También debe ir el número de registro o certificado INVIMA. Bien, por supuesto, existe una normatividad que rige todo el tema de rotulado y etiquetado de alimentos, y esta es la resolución 5109 del 2005 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y vamos a dirigirnos un momento a la normatividad. Bien, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado y etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para el consumo humano. Vamos a verificar. Bien, esta normatividad está compuesta por diferentes capítulos donde nos presentan inicialmente el glosario, que nos muestra ciertas ciertos ítems. Acá está. Bien. Conceptos importantes. Por ejemplo, el lote es la cantidad determinada de unidades de un alimento de características similares fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales que se identifican por tener el mismo código o clave de producción. Es decir, cuando yo elaboro un pastel de pollo el día 8 de julio del 17, mi lote se va a codificar de esa manera. Yo defino como empresa cómo voy a codificar mi lote, pero yo sé que mi lote del 08 del 7 del 17 va a contener la misma materia prima, va a ser elaborado por la misma persona, en los mismos equipos, con las mismas condiciones de limpieza y desinfección. Por eso es tan importante que nunca se pierda el lote, ya que el lote nos permite llevar la trazabilidad de un producto hacia adelante o hacia atrás, identificar si hay una no conformidad, en dónde estuvo la deficiencia en el proceso y poder corregirla para mejorar la calidad de los productos. Bien, rótulo o etiqueta. Dice que es un marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase de un alimento. Y la resolución nos empieza a presentar los requisitos respecto a la rotulación. Requisitos claves y simples como los alimentos que declaren en su rótulo que su contenido es 100% natural no deben contener aditivos. Esencialmente, normativa como que los ingredientes deben ir en orden alfabético y cada ítem que es requisito dentro de un rótulo aparece con su requerimiento particular. Por ejemplo, el nombre del alimento. Entonces nos dice, el nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento. Normalmente deberá ser específico y no genérico. Es decir, vamos a decir que son chips de yuca. No le podemos colocar un nombre como yukis o algo similar. Siempre debe contener lo que indica la naturaleza del alimento. Hay algunos productos comercialmente que se utilizan. Ustedes van a ver que dice, por ejemplo, yukis, pero esa sería la marca del alimento. Más abajo debe aparecer chips de yucas, que es realmente el nombre que indica la naturaleza del alimento. Bien, la lista de ingredientes, los requisitos que refiere a los ingredientes, si son ingredientes realmente materias primas, insumos, o si estamos hablando acerca de algunos aditivos, los nombres genéricos para que sea más corto el rótulo. Y nos establece la lista. Aquí están los aditivos
que puede contener un alimento. Contenido neto o peso escurrido, que también debe especificarse en el alimento. El contenido neto está fuera de lo que pesa el empaque del alimento, sino es realmente lo que está contenido en él. Es decir, cuando ustedes compran una mermelada que dice que viene por 50 gramos, no les están pesando el frasco, debe ser el peso neto de la salsa o de la mermelada. Nombre o dirección del fabricante o importador. También se establecen las reglas que van referente a si el producto es importado o exportado. Fecha de vencimiento o instrucciones de conservación. También las abreviaturas para este tipo: vence o expira, como ocurre a veces en algunos puntos en la paquetería, que les aparece EXP y suponen que es la fecha de producción, pero es la fecha de vencimiento, significa que expira. Listo. Aparece aquí dice rotulado etiquetado de materias primas de alimentos. Muy bien, entonces nos dice la información que debe contener como mínimo una materia prima. Por eso es importante que cuando ustedes les llega algo a su punto de venta, identifiquen también que contenga estos ítems: nombre de la materia prima, lista de ingredientes, contenido neto, nombre o dirección del fabricante o importador, país de origen, la identificación del lote de vencimiento y las condiciones de conservación. Bien, entonces esta es la resolución que es aplicable a el rotulado de los alimentos y es lo que se exige en los puntos de venta cuando se hace una auditoría, ya sea interna por parte de las ingenieras de calidad o ya sea una auditoría externa por parte de la Secretaría de Salud. Muy bien, estos son los temas que para este momento refieren a empaque y rotulado de alimentos. Agradezco mucho su atención prestada. Las evaluaciones de la capacitación se les harán llegar a través de la ingeniera de calidad, serán diligenciados, ustedes realizarán la firma de asistencia a la capacitación y si tienen algún tipo de duda referente a este video, a esta presentación o a situaciones comunes en la cafetería, pueden aclararlas con la ingeniería de calidad. Muchas gracias y que tengan un feliz día.